discernir muchas cosas, que estamos próximos a que la humanidad llegue a ese punto, pero falló la tecnología. Y hermanos, hoy me da mucho gusto estar ante ustedes y ante nuestro Dios principalmente, porque vamos a tratar un punto muy interesante, pero muy importante para cada uno de nosotros. El título que me fue asignado es Una vida de rodillas. Y hermanos, en estos tiempos complejos y difíciles en los que estamos viviendo, con todas estas situaciones en las que nos enfrentamos día con día a muchas vicisitudes, a muchas situaciones, a muchas tentaciones, ¿quién no ha sentido la tentación de abandonar ese empeño? De decir, ya, no quiero trabajar, ya quiero cambiar de vida, ya no quiero hacer lo mismo. Hermanos, ¿quién no se ha frustrado, se ha enojado, se ha entristecido y hasta deprimido ante la incertidumbre que vemos en nuestro futuro y en nuestra sociedad? Ante esas injusticias que sabemos que existen, hasta en esa incomprensión o esa falta de solución que a veces no tenemos para los problemas que enfrentamos. ¿Será que alguna vez esta sociedad en la que estamos inmersos dejará de intentar que nos posteremos ante ellas, ante sus ideologías, ante sus ideas que tiene? Porque la sociedad, hermanos, la sociedad cree que el estar de rodillas es una renuncia a la dignidad de cada ser humano. Y es un acto de sumisión. Así lo ve la sociedad. Quien se arrodilla ante otra persona o ante ideas o ideologías es sumiso. Ha perdido su dignidad. Y muchos de nosotros, o la sociedad, lo ve normal, hermanos. Ve normal que una nación sojuzgue a otra y humilla a todo un pueblo y lo ponga de rodillas. Porque así ha sido normado, así se ha normalizado. Pero nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios que nos salva. Porque si la salvación dependiera exclusivamente de nosotros o de quienes nos rodean, pues hermanos, pocas o nulas esperanzas tendríamos. Arrodillar nuestra vida, hermanos, nuestros criterios, nuestras decisiones, las cuales tomamos día con día, ante el nombre del Señor, nos hace ir más allá de nuestros límites y nuestras posibilidades, en lugar de estrecharse con pensamiento humano, se nos amplían si nos arrodillamos ante el Señor. Podemos unirnos, hermanos, y acudir al llamado de la justicia, de la verdad, y podemos buscar el bien común de todos. Pero no podemos perder la esperanza, ni debemos de dejar de construir esas condicionantes para que esto se realice, hermanos. No podemos decir, ya estoy cansado, ya quiero descansar, ya no quiero estar en la obra del Señor. Hermanos, las grandes batallas que tenemos en forma personal se ganan de rodillas ante Dios. Si queremos edificar grandes cosas para Dios, debemos de fundamentar cada acción que tengamos en el poder de la oración, porque si nos arrodillamos es para orar al Señor.
Si estamos pasando por momentos difíciles, hermanos, que creo que todos los hemos tenido, los tenemos y los tendremos en nuestro futuro inmediato, porque podemos tener un ser querido que se abate en la cama de algún hospital, adoleciendo de alguna enfermedad, que puede ser física o mental. Así también nosotros, aunque estemos aquí presentes y hagamos nuestras actividades, podemos tener alguna enfermedad. Y aunque todos nos veamos bien, esa enfermedad también puede ser mental, hermanos. O que nuestra alacena o nuestra despensa esté vacía, o que la soledad nos embargue y que sea nuestra compañera y nuestro corazón sufra. Entonces, hermanos, ese es el tiempo. Ese es el tiempo para derramar nuestra alma delante de nuestro Dios. Ese es el tiempo para arrodillarnos y clamar a Él. Hermanos, la oración es al alma como el alimento es al cuerpo. Nuestra vida espiritual no puede sobrevivir si no estamos en oración, si no oramos. Si queremos permanecer de pie, en medio de la inclemencia, de esa tormenta de problemas que tenemos, de esas pruebas que afrontamos, debemos de mantenernos de rodillas ante Dios. No olvidemos que el hombre que más se inclina o se arrodilla en la presencia de Dios es el que es más firme e impasible, se mantiene en medio del horno de fuego. Y ejemplo tenemos en la Biblia, hermanos. Porque cuando todo está bien en nuestras vidas, debemos de orar. Cuando todo está mal o anda mal en nuestras vidas, también debemos de orar. Es más, cuando no tenemos ganas de orar, pues debemos de orar. Porque orar nos hace crecer, hermanos. Y nos permite conocer a nuestro Dios. Ese Dios que ha hecho cosas portentosas como abrir el mar. Nuestro enemigo no le teme, hermanos, a nuestros estudios teológicos que tengamos. No le teme a lo elocuentes que seamos en los sermones que aquí decimos. Ni a que conozcamos, hermanos, la Biblia de la A a la Z. No le teme. Se ríe de nuestras grandes obras y se burla de nuestra hipotética sabiduría o la sabiduría que creemos tener. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese enemigo tiembla cuando nos postramos de rodillas y oramos ante Dios. Porque cuando nos postramos de rodillas, el corazón de nuestro Dios se abre y las cosas que cambian, hermanos. Y lo que era un imposible para nosotros como seres humanos se convierte en un posible gracias a nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que el ser más poderoso que existió en la tierra, que caminó entre los seres humanos, que fue el Señor Jesucristo, que los mares y los vientos le obedecían, aún Él, hermanos, aún Él necesitaba hacer algo básico y fundamental cada día: arrodillarse y orar a su Padre. El tiempo que pasemos de rodillas, hermanos, y orando ante nuestro Dios, no es un tiempo perdido, hermanos. Es un tiempo donde nos fortalecemos espiritualmente, donde vamos incrementando esa espiritualidad. Y sí, hermanos, es bueno que nos ocupemos trabajando en la viña del Señor, pero creo que es mejor intimar con el dueño de la viña en nuestras oraciones. Busquemos a Dios, hermanos, en cada oración, día con día. Busquémoslo con osadía y con atrevimiento respetuoso,
irreverente y creamos fehacientemente que para Dios no hay imposibles. Porque no olvidemos su promesa, hermanos. Pedir y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Nunca olvidemos que Dios se deleita en respondernos, en responder esas oraciones. A nosotros, hermanos, nos corresponde deleitarnos en buscarle con nuestras oraciones día con día. Porque la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Les voy a contar una anécdota histórica. John Wesley, teólogo, clérigo y evangelista inglés, fue precursor del movimiento metodista. Él se formó un hábito, hermanos. Dividió su día en 3 porciones de 8 horas cada una. La primera porción era para dormir y para comer, las primeras 8 horas. La segunda porción, las segundas 8 horas, eran para meditar, para orar y para estudiar la palabra de Dios. Y las últimas 8 horas, hermanos, eran para predicar, para visitar y para hacer labores sociales. Según cuenta la historia, que la reina de Inglaterra en los años 1700, siglo XVIII, le decía a su corte que le tenía miedo o respeto a ese hombre, a John Wesley, cuando se arrodillaba, porque era más peligroso que un ejército de 10,000 hombres. La oración y estar de rodillas, hermano, ante nuestro Dios, nos hace hacer y nos da la oportunidad de realizar lo imposible. Permanezcamos de rodillas ante Dios y determinemos creer en Él a pesar de todas las circunstancias que podemos estar viviendo. Porque cuando se torne gris nuestras luchas, nuestros días, nuestras vidas, ahí debemos de orar. Y no debemos de depender de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras riquezas, de nuestro conocimiento, de lo que podemos ser capaces. Debemos de depender de estar de rodillas y orando a Dios. En nuestras angustias, determinemos confiar en la fuerza y en las posibilidades que nos da Dios. Porque descubriremos que cuando estamos ante Él de rodillas, somos más invencibles, somos más fuertes. Hermanos, una de las enfermedades que más rápidamente se contagia es la gripe, porque le da a uno de la familia y todos pasan, dependiendo del número de que seamos, todos pasan por esa enfermedad. Pero hay otra enfermedad, hermanos, que no se contagia precisamente el cuerpo, que no es una sintomatología física, es una sintomatología del alma. Y también se propaga muy rápidamente, hermanos, y es no ponerse de rodillas ante Dios. No arrodillarnos durante una oración, o cuando agradecemos o pedimos a nuestro Dios. Esto hace más daño al hombre que una enfermedad terminal. Yo recuerdo que hasta hace algunos años, 10 posiblemente,
La gran mayoría de las personas que asistían al culto y cuando entraban al templo, se arrodillaban al entrar. Hacían una pequeña oración o daban las gracias por haber llegado a este templo o al donde fuere, ¿no? Gracias porque asistían al culto. Y se arrodillaban en las oraciones que se llevaban a cabo en esas liturgias. Y se los digo porque yo en aquellos años veía que todos se inclinaban, que todos se postraban. Yo todavía andaba en mis incredulidades y me sorprendía que a un solo movimiento se inclinase. Pero, ¿por qué hemos cambiado? Porque en la actualidad se nos allegan ideas y posiblemente algunos de nosotros tengamos la idea de que arrodillarse es un sinónimo o un signo de humillación. Hermanos, a Dios se le debe de adorar y alabar. Dicho de otro modo, debemos de arrodillarnos ante su presencia. Salvo una imposibilidad física, que puede ser por enfermedad o por edad avanzada, creo que todos debemos de arrodillarnos ante nuestro Dios. A veces no sabemos congeniar la intimidad y el amor a Dios con el sentido de adoración y de respeto. Pero ambas cosas son posibles al mismo tiempo. Es más, una intimidad que excluye el respeto es una irreverencia, hermanos, que con mucha frecuencia es fruto de una falsa espiritualidad. Les voy a hacer una pregunta, hermanos, y quiero que la reflexionen cada quien a título personal. ¿Por qué rechazamos el ponernos de rodillas? Se pueden plantear varias razones para no arrodillarse. Como se los comenté anteriormente, porque posiblemente físicamente estemos impedidos, ya sea por edad o por una enfermedad. Y podamos quedar excusados de arrodillarnos por esas situaciones. Pero no por ello debemos de perder el sentido de adoración ante nuestro Dios. Porque en esos momentos que se nos señalan o que debemos de arrodillarnos, esas personas que están imposibilitadas pueden hacer una profunda inclinación de cabeza. Porque posiblemente no se sabe que hay que ponerse de rodilla en esos momentos. Pero creo que este caso se ajusta más a los niños, donde los padres son responsables de enseñar a sus hijos en qué momento deben de arrodillarse. Otro punto puede ser porque paulatinamente se ha perdido la fe en nuestro Dios. Esta pérdida de fe puede ser teórica, puede ser especulativa o hasta puede ser práctica, hermanos. Podemos seguir creyendo en Dios, pero ya no le damos la adoración debida. Esta es una causa frecuente entre los cristianos, hermanos. El no ponerse ya de rodillas ante nuestro Dios. Porque se ha perdido el sentido de adoración a Dios y en su lugar empezamos a idolatrar otras cosas. Empezamos a idolatrar las cosas del mundo, hermanos. Le empezamos a dar importancia a otros objetos. Hermanos, cuando estemos ante Dios, hemos de arrodillarnos. Es un acto de humildad y de justicia. Es reconocernos como criaturas ante el Creador. Quedarnos de pie ante Él, salvo que haya algún impedimento real, como lo comenté, es ponernos ante Dios de igual a igual. Es fruto de una inconsciencia o de una gran soberbia, puede ser.
Arrodillarnos ante nuestro Dios es un acto de fe. El arrodillarnos es porque creemos que Él está presente, porque sabemos y creemos que Él es el único y verdadero Dios que ha creado el mundo y que lo ha amado hasta el punto de entregar a su único Hijo. Quien no tenga impedimento físico alguno, arrodíllese ante el Señor. Dobleguemos esos resquicios de soberbia o de comodidad. Manifestemos nuestra fe. Y sí, hermanos, puede haber un dolor pasajero o una incomodidad en arrodillarnos, porque podemos tener alguna molestia que se puede producir por estar en esa posición. Pero hermanos, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, cuánto sufrió en todo ese camino para llegar a donde lo iban a crucificar. ¿Cuánto vamos a sufrir nosotros por estar de rodillas determinado tiempo? Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esa postura física cuando tratamos con Dios? Lo primero que podemos ver y que les vuelvo a reiterar es que hasta el mismo Señor Jesucristo se arrodillaba cuando oraba a su Padre. El hecho de ser hijo de Dios no le impidió y no le impedía ponerse de rodillas ante su Padre en determinadas ocasiones. Veamos unos versículos para que reafirmemos esto. Lucas 22, 41. Ustedes síganme con su vista, yo las tengo aquí presentes, pero ubíquenla en su Biblia, hermanos. Lucas 22, 41 dice así: y él se apartó de ellos a una distancia como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Puesto de rodillas oraba. Veámoslo ahora en Marcos 14:35. Marcos 14:35. Aquí estamos viendo al Señor Jesús que se pone de rodillas. Y Marcos 14:35 nos dice: y él se fue un poco más adelante, cayó en tierra. Yo lo interpreto como que cayó en tierra de rodillas. O se postró y comenzó a orar, si era posible pasar de él aquella hora. Cayó en tierra, o se postró, o cayó de rodillas y oró. Ese es el Señor Jesús. Hermanos, ponerse de rodillas es la postura normal para orar a nuestro Dios, para pedirle perdón, para suplicarle y para darle gracias por las bendiciones que nos da día con día a nosotros y a nuestros hermanos y a nuestra familia. También en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver esta forma de dirigirse a Dios. Busquen Salmos 95:6. Salmos 95:6. Y Salmos 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Postrémonos y arrodillémonos, hermanos. Y para reafirmarlo, veamos Salmo 22:29. Salmo 22:29 dice así:
Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, puesto que nadie puede conservar la vida a su propia alma. Se postrarán. Y para finalizar con el Antiguo Testamento, veamos Daniel 6:10. Veamos una costumbre que se tenía por Daniel. Daniel 6:10. Y dice así: cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se arrodillaba 3 veces al día. Cuando yo leí este pasaje bíblico, recordé esas películas que luego vemos de los árabes, que a determinada hora toman su tapetito o su manto y lo dirigen hacia la Meca y se arrodillan a orarle a lo que ellos creen. Se arrodillan y se inclinan. Un mero comentario, hermanos, porque me llegó eso a la cabeza cuando leí este pasaje bíblico. También en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver que cuando alguien se acerca a nuestro Señor Jesucristo, también se arrodilla para pedirle algo o suplicarle por alguien, o lo hace en señal de arrepentimiento. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Por favor, acompáñenme a Mateo 17:14. Mateo 17:14. Y dice así: cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él, diciendo. Se arrodilló ese hombre ante el Señor Jesucristo. En Marcos 10:17 también se nos hace mención, hermanos. Marcos 10:17. Y lo leo. Cuando salía Jesús para ponerse en camino, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cayó de rodillas, hermanos. Otro versículo es Mateo 9:18. Mateo 9:18. Y dice así: mientras él les hablaba estas cosas, se le acercó un dirigente de la sinagoga y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Para esta situación se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta postura, hermanos, la vemos en nuestro Señor Jesucristo, que las personas se postran, se arrodillan. Pero también los cristianos de los primeros tiempos de la antigüedad ya lo empezaron a hacer como algo ya normal, como que algo tenía que realizarse. Y esto lo podemos ver en Hechos 7:60. Hechos 7:60. Y dice así: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió.
Sabemos quién está pidiendo y se postró de rodillas. Hechos 21:5 también nos dice en referencia a una gran multitud. Hechos 21:5. Dice así, hermanos, la palabra. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, o sea, todos los que salieron, oraron. Puestos de rodillas todos. Hermanos, nunca estamos más cerca de Dios que cuando nos arrodillamos ante Él, ante su presencia. Y nos reconocemos como sus criaturas. Y oramos con humildad, arrepentimiento y con esperanza. Les reitero, las batallas más grandes, que posiblemente no se traten de enfrentamientos físicos, hermanos, sino pueden ser de aspectos emocionales, psicológicos, espirituales. No se van a pelear con nuestras fuerzas humanas. Se van a pelear puestos de rodillas ante nuestro Dios. Esas batallas se pelean no de pie, hermanos, sino de rodillas. Porque le vamos a entregar a nuestro Dios nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, nuestras enfermedades, y confiaremos en sus maravillosas promesas. Así que acerquémonos, arrodillémonos ante el trono de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos sus promesas, las cuales nos ayudarán cuando más lo necesitemos. El arrodillarnos y reconocer que no somos capaces de lograr algo sin la ayuda de nuestro Dios y que nuestras fuerzas no son suficientes, hermanos, y que lo que necesitamos es rendir nuestra voluntad ante Él. Es ahí cuando vamos a permitir que el Señor tome control de las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros. Pasa a ustedes, hermanos.